Harry X. Harry estaba mirando el diagrama sin escuchar lo que Wood estaba diciendo mientras flechas de diferentes colores, cuyo significado no entendía, se movían por el tablero. Tal vez si Oliver Wood, el capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor, no lo hubiera despertado antes del amanecer, podría haber dedicado algo de atención básica tanto al tablero como a su voz, pero en su estado de sueño, apenas podía tratar de seguir las flechas, y mucho menos agarrar las palabras que Wood estaba usando para describir sus nuevas tácticas. Los otros no eran mejores. Fred roncaba, su cabeza descansaba sobre el hombro izquierdo de Alicia. La propia Alicia luchó por mantenerse despierta, su cabeza cayó lentamente sobre su pecho antes de enderezarla abruptamente, solo para dejarla caer lentamente nuevamente. Era una posibilidad de que su cabeza no estuviera tan cortada como la de Nick casi decapitado. Angelina y Katie también tenían sus cabezas apoyadas respectivamente una sobre la otra. En cuanto a George, estaba apoyado en su cleansup, con los ojos cerrados, y Harry se preguntó cuándo caería al suelo. Estaban en los vestuarios de Gryffindor, debajo de las gradas del campo de Quidditch, antes de que comenzara el día, y todos en esta habitación solo querían una cosa, volver a la cama y quedarse en ella durante otras 2 horas antes de levantarse para desayunar. Todos menos Oliver Wood, quien los despertó, todos. Harry se preguntó cómo había entrado en el dormitorio de las chicas. Las escaleras estaban encantadas para que ningún niño intentara subirlas. Tendría que hacerle la pregunta a Angelina o Alicia o Katie más tarde. Preguntarse sobre esto era mucho menos arduo para su cerebro que tratar de seguir las nuevas tácticas de Wood. Su capitán realmente pasó la mayor parte del verano revisando todas sus estrategias, tácticas y programas de entrenamiento. De esta manera, tendremos una estrategia que maximiza nuestras posibilidades de anotar al tiempo que nos da más flexibilidad de la necesaria para retroceder si perdemos la quaffle, reduciendo así al mínimo las probabilidades de que el equipo contrario marque contra nosotros. Y también maximizará las posibilidades de que nuestros golpeadores golpeen a los oponentes y reducirá las probabilidades de que sus golpeadores nos golpeen. Entonces, está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo podían tener alguna pregunta cuando nadie escuchaba? George hizo otra pregunta que Harry se habría hecho a sí mismo si hubiera sido lo suficientemente atrevido. Tengo una pregunta, Oliver. ¿Por qué no pudiste habernos dicho todo esto ayer cuando estábamos despiertos? Harry no podría haber estado más de acuerdo, y el resto del equipo, ahora un poco despierto desde que Wood había terminado con sus explicaciones, parecía estar totalmente de acuerdo. Todo el equipo menos Wood. Ahora, escuchen aquí, muchachos, casi tronó. Parecía haberse dado cuenta de que nadie quería escuchar sus tácticas esta mañana, cuando en realidad nadie podría haberlas escuchado, incluso si quisieran. Deberíamos haber ganado la Copa de Quidditch el año pasado. Terminamos terceros, a solo 20 puntos de Slytherin. 20 puntos. Si hubiéramos marcado un gol más en cada uno de nuestros partidos, la copa habría sido de Gryffindor. No es nuestra culpa que la escoba de Harry se enojara durante el primer juego, Oliver, respondió Alicia. Incluso tú intentaste ayudarlo cuando viste su situación. Y Flint y sus matones usaron la situación para marcar toneladas de goles. Y no es nuestra culpa si Harry estuvo en el ala del hospital durante el último juego, y que Katie se vio obligada a jugar al buscador, agregó Fred. Harry se movió con aire de culpabilidad. Si tan solo se hubiera despertado un día antes, habría jugado este partido y podrían haber ganado. Vio a Katie moviéndose incómodamente en su banco. Harry esperaba que no se sintiera culpable por no atrapar la snitch dorada. Era su trabajo, no el de ella. Bueno, debemos evitar ese tipo de situación este año, dijo Wood de manera convincente. Si Katie, Alicia y Angelina hubieran sido nuestras cazadoras durante ese último juego, habríamos avanzado muy bien. En cambio, tuvimos a Salisbury cometiendo faltas todo el tiempo. No está acostumbrado a jugar con nosotros. Así que nos aseguramos de no tener que llamar a los reservistas este año. La química del equipo es perfecta con todos ustedes, y esto es lo que nos convierte en el mejor equipo. No podemos permitirnos perderlo. Así que prohíbo que cualquiera de ustedes se lastime. Y si lo haces,
juegas de todos modos. Debes estar listo para morir para ganar la Copa de Quidditch. A Harry le puede haber gustado el Quidditch, y de hecho era un deporte violento donde las lesiones eran comunes, pero hasta el punto de estar listo para morir por el equipo. Ningún jugador murió mientras jugaba Quidditch. Solo se rumoreaba que un árbitro había muerto hace mucho tiempo, y no era seguro si realmente había sucedido. Este año, entrenamos más duro que nunca. Vamos a poner en práctica nuestras nuevas teorías. Harry sintió que esta práctica sería bastante diferente del viaje que lo llevó a Hogwarts. Pensando en esto, un pensamiento cruzó su mente. Oye, Oliver, tengo una pregunta, preguntó, mientras el resto del equipo se dirigía al campo. Sí, Harry. ¿Se trata de las tácticas?, preguntó su capitán. No. Se trata de los reservistas. ¿Quiénes son? Oliver se encogió de hombros. No son realmente dignos de saberlo. Solo tomé lo mejor para el equipo. Lo entiendo, pero, ¿cómo son elegidos? El año pasado, comenzó Oliver mientras acompañaba a Harry al campo, realicé pruebas. Fue entonces cuando seleccioné el equipo. Guardé los nombres de los mejores que vinieron después de ellos. Rowan Salisbury fue uno de ellos. Sin embargo, desearía que nunca tuviéramos que pedirle que jugara. No era del mismo molde que Angelina, Alicia y Katie. No conocía nuestras tácticas. Y no estaba acostumbrado a jugar con nosotros. Está bien. Y habrá pruebas este año. Good pareció insultado. Creo que fui muy claro hace un momento. Las lesiones no serán una excusa para perderse un partido esta vez. Habló como si fuera culpa de Harry que perdieran contra Ravenclaw. Harry se sintió algo responsable de esto, de hecho, pero no fue como si se hubiera lastimado a propósito. Y preferiría perder todos los juegos de Quidditch del mundo que ver regresar a Voldemort o dejar morir a su madre. Me preguntaba si los nuevos jugadores podrían postularse para ser reservistas. Bueno, no. Ya tenemos el mejor equipo, declaró Good, inquebrantable. No hay necesidad de nuevos reclutas o reservistas. Jugamos con el equipo que tenemos. Está bien, concedió Harry, completamente inseguro sobre la filosofía y el enfoque de Oliver para crear un equipo de Quidditch. Todavía una cosa más. Los de primer año no pueden ser reservistas. Good se burló. No, no pueden. Ni siquiera tienen derecho a tener un palo de escoba o a volar. Eras un caso especial, y ya no estás en tu primer año hoy, de todos modos. Esto tenía el beneficio de ser claro. Harry no estaba seguro de por qué hizo todas estas preguntas. Sabía que los estudiantes de primer año no podían inscribirse en el equipo de Quidditch de su casa. Como dijo Good, había sido un caso especial, afortunado de que la profesora McGonagall no lo expulsara cuando lo atrapó volando en contra de las órdenes de otro maestro. Aún así, había preguntado por qué pensar en su viaje en avión a Hogwarts le había recordado algo que Ginny dijo antes de emprender el vuelo. Sé cómo controlar una escoba. Estoy irrumpiendo en el cobertizo de las escobas y usando las escobas de mis hermanos. Lo he estado haciendo durante años, temprano en la mañana o tarde en la noche, a veces por la noche. Se había preguntado por un momento si tal vez. Pero, por supuesto, Ginny no podría haberse unido a los reservistas. Era una estudiante de primer año, y a menos que McGonagall la viera atrapar un remembral justo antes de que cayera al suelo, su escoba a toda velocidad, Harry no veía cómo podía eludir las reglas. Harry sintió lástima por ella de alguna manera. Las pocas veces que la vio esta semana, siempre estaba sola. Fue extraño. Harry había sido hijo único toda su vida, con una madre soltera que lo criaba sola. Había soñado con tener hermanos y hermanas más de una vez. Era tan extraño para él ver a Ginny tan sola cuando tenía 6 hermanos, incluidos 4 que asistían a Hogwarts con ella. Entró en el campo. El sol ya había salido. El amanecer se había ido. ¿Cuánto tiempo habían estado en los vestuarios, fingiendo escuchar las nuevas tácticas de Good? Ron y Hermione estaban en los bancos, algunos brindis con ellos que Harry miró con envidia. «¿Aún no has terminado?», Ron le gritó.
Ni siquiera hemos comenzado, gritó Harry. Good nos ha estado enseñando nuevos movimientos. La hierba se agrietó bajo sus pies. Harry se sentó a horcajadas sobre su nimbus y pateó con fuerza contra el suelo. El aire frío de la mañana era como un soplo de aire fresco, que en realidad lo era cuando pensabas en ello. Esto era Quidditch, lo opuesto a las tácticas y estrategias de las que Good había estado hablando durante horas. Harry se sintió mucho mejor y finalmente se despertó. Llegó al centro del campo, a la altura de las torres, luego comenzó a rodear el campo. Alcanzó el nivel de Katie. ¿Despertaste?, le preguntó. Ella miró hacia atrás con una gran sonrisa. Sí. Mucho mejor que el discurso de Good. Ambos se rieron. Katie Bell era la jugadora más joven del equipo de Gryffindor aparte de Harry. Ella era solo un año mayor que él. Intentaré hacer lo que dijo, para no lastimarme. De esta manera, no te verás obligado a ser el buscador contra Ravenclaw nuevamente este año. Sí, por favor, Harry. Sin ofender tu posición, pero prefiero marcar goles con la Quaffle que buscar la Snitch dorada. Ahora muéstrame que tu Nimbus no se agotó por tu viaje de la semana pasada. Harry estaba feliz de mostrarle que su Nimbus había conservado todo su poder acelerando a toda velocidad. Luego voló hábilmente junto a Angelina y Alicia, justo entre ellas. Oye, pensé que eran las mujeres primero, gritó Angelina después de él. Ella también se había despertado. Harry alcanzó a Fred y George y estaba a punto de realizar el mismo truco que hizo con Angelina y Alicia con ellos, pero antes de comenzar su maniobra, escuchó un sonido que lamentablemente se había vuelto demasiado familiar recientemente. Colin Creevey, uno de los estudiantes que se clasificó en Gryffindor la semana pasada, estaba tomando una serie de fotos de Harry desde los bancos. Harry miró hacia otro lado. Colin ya le había causado problemas más que suficientes con Lockhart, quien ahora creía que Harry buscaba la fama como él. Lockhart llegó a sugerir que Harry vino a Hogwarts en una escoba solo como un truco publicitario. Incluso llegó a preguntarle a Harry dónde vivía su madre para poder visitarla. La sola idea de lo que podría sugerir le dio ganas de vomitar y vomitar sobre el propio Lockhart. Mira hacia aquí, Harry. Por aquí, gritó Colin. Harry decidió que era mejor no mirarlo. Puede pensar que Harry simplemente no lo escuchó de todos modos. ¿Quién es ese?, preguntó Fred. Ni idea, mintió Harry, mientras se alejaban volando de Colin. ¿Otro de tus fans, Harry?, preguntó George. No lo sé. Harry respondió en un tono exasperado. No quería que Fred y George comenzaran a burlarse de él. Debería haberlo sabido mejor porque era inevitable. Esperemos que Ginny no tenga en sus manos una de sus fotos. O bien te pedirá que lo firmes, si alguna vez encuentra el coraje para. Oh, cállate, Fred. Es George. Hola. Katie acababa de unirse a ellos. ¿Has visto esto? Los Slytherin están aquí. Siguieron su mirada y, de hecho, 7 personas con túnicas verdes habían entrado en el campo. Todavía estaban de pie, pero sin duda era el equipo de Flint. Vieron a Good aterrizar frente a ellos, y todos decidieron sin decir una palabra que sería mejor pararse junto a su capitán mientras se enfrentaba al equipo de Slytherin. Angelina y Alicia hicieron lo mismo, aterrizando justo antes que ellas. Reservé el campo. Lo reservé. Good estaba escupiendo cuando llegaron. Ah, pero tengo una nota especialmente firmada aquí por el profesor Snape. Yo, el profesor S. Snape, le doy permiso al equipo de Slytherin para practicar hoy en el campo de Quidditch, debido a la necesidad de entrenar a su nuevo buscador, dijo Marcus Flint con arrogancia. ¿Tienes un nuevo buscador? ¿Dónde? Harry no vio a ningún jugador nuevo del año pasado. Todos seguían allí. Todos menos Higgs, el buscador que Harry venció a la Snitch dorada. Harry se dio cuenta de que solo había 6 jugadores, todos altos y musculosos como Flint. Los 6 grandes jugadores abrieron las filas para dejar que el séptimo, mucho más pequeño, se presentara. Harry lo reconoció en el acto. Era Draco Malfoy. ¿No eres el hijo de Lucius Malfoy?, preguntó Fred, con desdén en su voz. Es gracioso que menciones al padre de Draco,
dijo Flint. Déjame mostrarte el generoso regalo que le ha hecho al equipo de Slytherin. Los 7 jugadores mostraron sus escobas. Harry podía ver que eran nuevos, y las letras doradas en ellos mostraban claramente lo que eran. 7 Nimbus 2001. Muy último modelo. Solo salió el mes pasado, señaló Flint. Creo que supera a la antigua serie Nimbus 2000 por una cantidad considerable. En cuanto a los viejos Clean Sweeps, solo sirven para barrer el tablero. Harry los miró desconcertado. Así fue como Draco Malfoy entró en el equipo de Slytherin. No le sorprendería saber que Higgs todavía era un estudiante. Harry nunca se había preguntado en qué año era. Al mismo tiempo, sintió una punzada de celos, acompañada de ira y un sentimiento de injusticia dirigido hacia Malfoy. Oh, mira. Una invasión de lanzamiento, dijo Flint. Ron y Hermione habían llegado al campo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás jugando? ¿Y qué está haciendo aquí? Ron le preguntó a Harry, hablando de Malfoy. Soy el nuevo buscador de Slytherin, Weasley. Todos han estado admirando las escobas que mi padre le ha comprado a nuestro equipo, respondió Malfoy con aire de suficiencia. Bien, no. Pero tal vez el equipo de Gryffindor también pueda recaudar algo de oro y obtener escobas nuevas. ¿Podrías rifar esos Clean Sweeps? Espero que un museo haga una oferta por ellos. Los Slytherin estallaron en carcajadas. Ron se quedó sin palabras, al igual que Harry y el resto del equipo de Gryffindor, pero principalmente por ira que por cualquier otra cosa. Solo Hermione mantuvo la cabeza fría. Al menos nadie en el equipo de Gryffindor tuvo que comprar su entrada, dijo con la misma mirada de suficiencia que Malfoy les acababa de dar. Entraron en talento puro. Su presunción hizo que Malfoy perdiera algo de la suya. Harry estaba orgulloso de Hermione en este momento. Deseaba haber dado esta respuesta. Nadie te pidió tu opinión, asqueroso sangre sucia, escupió. Todo sucedió tan rápido. El instante después de que Malfoy dijera esas palabras, estaba en el suelo, sosteniendo su rostro en algún lugar entre la nariz y los ojos. De él salió sangre. Harry acababa de golpearlo con fuerza con el extremo de su propio mango de Nimbus 2000. La próxima vez que la llames así, Malfoy, te mataré. Lo que sucedió después fue aún más rápido. Harry no sabía exactamente lo que sucedió, pero sabía que el resto del equipo de Slytherin, después de recuperarse del ataque sorpresa que hizo Harry, se abalanzó sobre él y los otros jugadores de Gryffindor corrieron en su ayuda. 15 minutos después, todos estaban en el ala del hospital del castillo, los Slytherin y los Gryffindors en sus propias filas separadas de camas. La profesora McGonagall y el profesor Snape se separaron entre ellos, mientras Madame Pomfrey atendía sus heridas. ¿Puedes explicar cómo una práctica de Quidditch terminó en una pelea a puñetazos?, tronó el jefe de la casa Gryffindor. Snape estaba mucho más tranquilo que su contraparte, pero miraba a Harry con una expresión tranquila pero satisfecha. Tal vez se alegró de ver a Harry con varios moretones y un corte profundo en la mejilla izquierda, pero Harry sospechaba que estaba buscando una oportunidad para castigarlo aún más. Podría haber estado aún más satisfecho si las gafas de Harry aún estuvieran rotas. Hermione los había reparado con un hechizo justo antes de que los llevaran a la enfermería. Es culpa de su buscador. Agredió a Malfoy. Flint comenzó de inmediato. Llamó a Hermione sangre sucia. Ron respondió enojado a pesar de que estaba acostado en su propia cama. Debe haberse unido a la pelea más tarde, porque Harry no recordaba que hubiera entrado. Entonces Wood y todo su equipo nos atacaron, los acusó Flint. Atacaste a Harry primero. Es rico de su parte llamarnos los atacantes, considerando que ustedes apenas tienen algunos moretones, gruñó Wood. No fuiste tú quien te rompió el brazo, Flint. De hecho, Wood tenía razón. Aparte de Malfoy, cuya nariz había estado sangrando mucho, pero ahora estaba reparada y fresca gracias a Madame Pomfrey, ya que él fue el primer estudiante que trató cuando llegaron, todos los miembros del equipo de Slytherin habían salido ilesos de esta pelea. Un moretón allí y allá, algunos golpes, 1 o 2 cortes, eso era todo lo que tenían. El equipo de Gryffindor, por otro lado,
no tuvo la misma suerte, probablemente debido al hecho de que Wood había elegido a sus jugadores más en función de su talento, mientras que Flint favorecía los músculos y la falta de cerebro. Además del brazo roto de Wood, Angelina también se rompió el brazo y Katie tenía una pierna rota. Afortunadamente, Alicia no tenía nada roto, pero su rostro era prueba suficiente de que recibió más golpes de los que le correspondían. Fred y George se habían visto obligados a quitarse las camisas para revelar moretones en todo el cuerpo y la cara. Se veían tan azulados que Harry podría haberlos confundido con muy pequeñas personas azules que viven en hongos. Habían bloqueado sus bates con Derrick y Boyle al principio de la pelea, que Harry podía recordar, pero supuso que a pesar de su talento, Fred y George no podían igualar la fuerza bruta de sus oponentes. Para mostrar esto, los dos golpeadores de Slytherin apenas tenían una marca o dos para mostrar como lesiones, y Madame Pomfrey los había declarado rápidamente aptos para irse y ilesos. Solo que no lo hicieron, en parte porque los dos profesores los obligaron a quedarse. «Esta es una enfermería aquí», dijo Madame Pomfrey a McGonagall y Snape. «Estos niños requieren atención. Puedes regañarlos más tarde. Y sacar de aquí a los que no están ilesos», dijo mientras miraba a los Slytherin. Fue un pequeño consuelo que el sanador de Hogwarts estuviera de su lado. Probablemente no le gustaba que los Slytherin fueran los que causaron las heridas que tenía que tratar ahora. «Me temo que este no es un asunto que podamos dejar de lado», dijo Snape. «Ha habido violencia en el campo de Quidditch. Los jugadores de Gryffindor comenzaron una pelea contra el equipo de mi propia casa después de que les di una autorización clara para usar el campo de Quidditch para entrenar al señor Malfoy. Y justo cuando sucede, el señor Potter ataca al señor Malfoy, quien resultó herido cerca de los ojos y la nariz. Creo que el señor Malfoy no es el único estudiante que resultó herido en todo esto, Severus, interrumpió McGonagall. Y a diferencia de otros, ya está de pie sin rastro de lesiones. Así que ahora, señor Malfoy, usted es el único jugador del equipo de Slytherin que se lesionó. ¿Cómo sucedió esto? Harry vio a Malfoy de alguna manera insultado. Sintió cierta satisfacción ante la idea de que Malfoy se sintiera avergonzado y, lo más importante, ridiculizado por el hecho de que solo él, entre todos sus compañeros de equipo, resultó herido en todo esto. Potter me atacó. Tomó su escoba y me golpeó en la cara con el extremo. El extremo puntiagudo. Podría haber perdido un ojo. Suerte que no lo hiciste, dijo McGonagall. Se volvió hacia Harry, su mirada tan severa como la de Malfoy. Señor Potter, atacó al señor Malfoy. Sí, respondió al cabo de un momento, y lo volvería a hacer si pudiera. Bueno, Potter no lo niega, dijo Snape. Supongo que resuelve el asunto. Atacó a otro jugador en el campo. Creo que la detención y la pérdida de puntos son un buen castigo, además de ser retirado del equipo de Quidditch de Gryffindor por el resto de la temporada. Hubo un concierto de quejas y gritos provenientes de los compañeros de equipo de Harry y también de Ron. Harry, por su parte, temía lo peor. Snape realmente podría hacer esto. Podría sacarlo del equipo de Quidditch por el resto del año, solo después de una sola semana en el año. Basta. La voz de McGonagall era lo suficientemente poderosa y autoritaria como para apagar el concierto de gritos. Mientras tanto, Snape seguía mirando a Harry con la misma expresión satisfecha y tranquila, mientras que Malfoy y los otros Slytherin parecían estar en el paraíso. Señor Potter, comenzó McGonagall de nuevo. ¿Por qué agrediste a Malfoy? Estaba mirando intensamente a Harry, al igual que Dumbledore, como si quisiera escudriñar su mente. Harry no vio ninguna razón para ocultar la verdad. Llamó a Hermione sangre sucia en su cara. Vio un imperceptible destello de ira detrás de los ojos de McGonagall, pero desapareció en un instante. Los amigos de Harry respaldaron su historia, todos diciendo que solo atacó a Malfoy después de que insultó a Hermione. Parecían tan disgustados e indignados como Harry se sentía en este momento. Sangre sucia era el peor insulto, el nombre más repugnante que alguien podría lanzar a un mago o bruja cuyos padres eran muggles. Harry sabía lo que significaba el insulto, y dado que su propia madre provenía de una familia muggle,
cuando Malfoy llamó a Hermione de esa manera, a sus ojos era como si también hubiera insultado a la madre de Harry. Por eso lo golpeó. McGonagall se volvió hacia Snape después de que los jugadores de Gryffindor terminaron de dar su versión de la historia. No lo veo como una razón para atacar a otro estudiante, declaró. No, no lo es, respondió ella de hecho. Sin embargo, se volvió hacia Malfoy. Señor Malfoy, niega lo que dicen el señor Potter y sus amigos. Incluso si lo hiciera, es solo una palabra, dijo, mirando a Harry. Una palabra que no se tolera aquí, en Hogwarts, replicó McGonagall. Ella lo miró severamente, luego miró con la misma severidad a los otros Slytherin y los Gryffindors, especialmente a Harry. La violencia tampoco se tolera en Hogwarts. Lo que sucedió hoy es inaceptable. Es por eso que estoy quitando 50 puntos de cada casa y dando una detención a cada uno de ustedes. Los Slytherin perdieron su expresión de suficiencia de inmediato. Snape también lo perdió. Minerva, no creo. Severus, me perdonarás, pero a juzgar por las lesiones que sufren los jugadores de Gryffindor en comparación con tus estudiantes, está claro que usaron más fuerza de la necesaria para defenderse. En cuanto a mí, es probable que todos en esta sala merezcan ser suspendidos por el resto del año. Pero no sucederá. Tendré una conversación muy larga con cada uno de mis estudiantes, te lo prometo. Especialmente Potter. Te sugiero que tengas una muy buena conversación también con tus propios estudiantes, especialmente con Malfoy. Para mí, parece que Malfoy es probablemente el único estudiante aquí que, sin ninguna duda, no tiene fallas. Primero fue agredido y luego no participó en la pelea que siguió. Usó un lenguaje atroz e insultante hacia otro estudiante. Recibe una detención, como todos los demás. Creo que personalmente estarás de acuerdo, Severus, en que sigue siendo mejor que lo que sucedió la última vez que un estudiante de Slytherin usó esta palabra para insultar a una chica de la casa Gryffindor. Algo sucedió entonces que Harry nunca antes había presenciado. Snape se puso tan pálido que parecía tiza. Sus ojos pasaron rápidamente de McGonagall a Harry. Harry tuvo la impresión de que Snape lo miraba como si fuera la primera vez que lo veía. Pero Snape rápidamente volvió a su comportamiento habitual, recuperando su actitud tranquila. Luego se volvió hacia los Slytherin. Todos ustedes, vengan conmigo. No estás herido. Fuera de este lugar. Pero, profesor, todavía nos detienen. Preguntó Malfoy. Sí, Malfoy, te van a detener. Ahora, fuera. De hecho, necesitaremos una muy buena conversación sobre lo que sucedió hoy. Harry nunca vio a Snape chasquear así contra un Slytherin, y especialmente no contra Malfoy. Nadie lo hizo nunca, porque la enfermería estuvo en silencio durante bastante tiempo después. McGonagall luego miró a cada uno de ellos, uno por uno, con su expresión severa. Profesor. Good comenzó, pero ella lo cortó de inmediato. No más discusiones sobre los eventos de hoy, Good. Hablaré con cada uno de ustedes más tarde y les informaré de la detención que recibirán. Mientras tanto, deja que Madame Pomfrey se ocupe de tus heridas. No ayudarás al equipo de Gryffindor con huesos rotos. Ella se fue con esto. Su última declaración pareció hacer que todos pensaran dos veces antes de discutir con ella. Bueno, la profesora McGonagall no está equivocada. No ganaremos la Copa de Quidditch si mantenemos todos nuestros moretones y cortes, admitió Good. Dice el tipo que nos dijo esta mañana que siguiéramos jugando incluso si estábamos lesionados. No, ¿realmente nos prohibió lesionarnos?, preguntó Angelina. Bueno, no me arrepiento de estos moretones, declaró Fred. Se sintió bien darle unas cuantas bofetadas a los Slytherin. No todos estaban de acuerdo con ellos, especialmente aquellos que estaban más heridos. Y con nuestros nuevos moretones, tal vez por una vez la gente pueda diferenciarnos. Te ves igual. Ambos están tan cubiertos que ahora se ven azules, dijo Ron. Tiene razón, Fred y George. Ahora eres como los pitufos gemelos, declaró Harry. Todos miraron a Harry con una mirada perpleja.
por un tiempo que pareció una eternidad, todos menos la persona en la cama a su derecha. Katie se echó a reír. Tiene razón. Realmente pareces. No podía controlarse y se sostenía la barriga, mientras emitía lamentos, probablemente debido a su pierna rota. Harry esperaba que Madame Pomfrey le dijera a Katie que se quedara callada, pero se dio cuenta de que estaba mirando hacia otro lado, con una mano en la cara. Y él también la oyó reír. Supuso que eran los únicos, aparte de Harry, que tenían un pequeño contacto con el mundo muggle. Fred y George se miraban el uno al otro. ¿Qué son los pitufos?, preguntaron juntos. Harry no pudo evitar unirse a Katie en su risa incontrolable. Hermione entró en la enfermería en este momento. Harry, de verdad, esto fue muy... Lo que sea que quisiera decir, se detuvo al mirar a Harry y Katie riendo, y parecía aún más traumatizada cuando vio que Madame Pomfrey también estaba conteniendo la risa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te parece tan divertido de esta situación? Podrías haberte metido en problemas muy serios. Miró a Ron, esperando una explicación, pero Ron se encogió de hombros para mostrar su impotencia. Esto solo hizo reír aún más a Harry. ¿Qué está pasando?, preguntó Hermione de nuevo, claramente exasperada. Lo siento. Hermione. Fue Katie quien trató de articular algunas palabras. Se reía tan fuerte que ahora lloraba. Es solo que, los pitufos gemelos. Ella se rió de nuevo. Hermione no pareció entender, pero luego miró a Fred y George, cubiertos con sus moretones desde la cintura hasta la parte superior de la cabeza. Luego se echó a reír también, tapándose la boca con las dos manos. Fred y George terminaron uniéndose a la risa, a pesar de que claramente no entendían de qué se trataba. ¿Qué son los pitufos?, preguntaron al unísono una vez más. Esto solo redobló la risa en la habitación, y pronto Alicia, Oliver y Angelina se unieron cuando se volvió contagioso. Solo Ron permaneció allí, sin entender, todavía preguntando quiénes eran los pitufos. Lily 9. Los dos hechizos se encontraron con un poder ensordecedor. Uno estaba hecho de llamas, consumiendo todo a su paso, mientras que el de Lily estaba hecho de agua, la fuente de la vida. Aunque el fuego también se consideraba la fuente de vida en las culturas antiguas, donde el fuego calentaba y preservaba del frío. Este fue difícil de extinguir. Era fuego mágico, uno que fue producido por una varita en manos de una poderosa bruja, y el trabajo de Lily era contrarrestarlo. Dirigió todas sus energías, toda su atención a luchar contra este infierno ardiente que alguien desató sobre ella. Primero una poderosa y gran bola de fuego, había explotado contra la propia bola de agua de Lily. Luego, los hechizos se convirtieron en corrientes, ambos tratando de dominar y aniquilar al otro. La fuerza de estas corrientes varió, lo que resultó en que el punto de contacto entre los dos hechizos fuera y viniera entre las dos brujas que los mantenían, ninguna concediendo la victoria a la otra. Lily se centró en mantener la corriente principal de agua y al mismo tiempo crear corrientes secundarias más pequeñas para debilitar la corriente principal de fuego al lado o en el origen. Pero su oponente intentó la misma táctica creando otras corrientes de fuego, y estas corrientes más pequeñas terminaron luchando entre sí también. Lily tuvo que solicitar toda su atención para no dejar que el fuego la dominara. Tenía que extinguir este fuego, por todos los medios posibles. Su oponente tenía que asegurarse de que estuviera quemada, por todos los medios posibles también. Esto no iba a ninguna parte. No podían permanecer allí con sus respectivos hechizos luchando entre sí. Lily se preparó y rompió el duelo. Detuvo su hechizo de producción de agua y esquivó la corriente de fuego. Luego lanzó un hechizo que conjuró una fuerte nube de lluvia sobre su oponente. Y Lily volvió a su hechizo anterior. Aqua Eructo. Lanzó el hechizo sin pronunciar el encantamiento en voz alta. Le dio una ventaja sobre su oponente, ya que no sabía qué hechizo lanzaría y tenía menos tiempo para reaccionar. El hechizo que produce fuego nunca se había detenido, pero Lily lanzó su hechizo de agua justo en la posición correcta para interceptar el fuego a una distancia razonable. Luego siguió luchando, y lentamente comenzó a ganar algo de terreno. La nube de lluvia que creó debilitó el hechizo de fuego en la fuente, mientras molestaba a su oponente,
quien perdió parte de su enfoque. Era triste decirlo, pero los Tonks podían distraerse fácilmente, y sus instructores dijeron que no deberían tener ningún reparo en usar las debilidades de sus camaradas, porque no deberían tener ningún reparo en usar las de los magos oscuros que cazarían. Para Lily, que había hecho precisamente eso, luchar contra magos oscuros, durante años, fue fácil. Para Ninfadora, que estuvo fuera de Hogwarts por solo un año, fue diferente. Luchó por luchar contra los hechizos de Lily. Salió de la nube, pero Lily había previsto esta eventualidad. La nube siguió a Tonks mientras intentaba alejarse de él. Terminó redirigiendo parte de su fuego hacia él, consumiendo la nube y convirtiéndola en vapor inofensivo. Pero esta redirección dio paso a Lily para empujar su chorro de agua más lejos y debilitar el fuego de Tonk. El punto de contacto entre el fuego y los hechizos de agua estaba ahora a solo 5 pies de distancia de la varita de Tonk, según las propias estimaciones de Lily. Decidió que ahora era el momento de usar su táctica secreta, antes de que Tonks encontrara una manera de recuperar la ventaja. Lily dejó caer parte de su agua al suelo, en cantidad suficiente para no ser vaporizada por el calor del fuego y llegar a los pies de Tonks. Empujó un poco su hechizo, provocando que una mayor cantidad de agua pasara bajo los pies de Tonk. Lily luego se movió muy rápido, casi corriendo hacia su izquierda mientras seguía lanzando el hechizo, acercándose a Tonks. Ninfadora reaccionó moviéndose también, retrocediendo. Se movió demasiado rápido y se deslizó sobre el agua. Con la concentración perdida, Lily terminó lo que quedaba del fuego y Tonks fue rociado con el equivalente a muchos cubos de agua fría. Lily detuvo su hechizo después de unos segundos, para descubrir a un Tonks que estaba mojado hasta los huesos y claramente descontento con el resultado de su duelo. La próxima vez, tomo el agua, fue lo primero que dijo. Ten cuidado con lo que deseas, Tonks, le advirtió Lily. No creo que disfrutes más de quemarte que de estar mojada. Al menos, estaría caliente, dijo Tonks mientras secaba su ropa con su varita. Como de costumbre, para cualquier cosa que implicara limpieza, había lugar para mejorar con Tonks. Déjame ayudarte. Lily también secó a Tonks, y casi no quedó agua después de eso. Gracias, Lily. Bueno, puedes decirle a tu hijo esta noche que humillaste a una mujer joven hoy. No había rastro de resentimiento en la voz de Tonks. Esa era una de las cosas que a Lily le gustaba de ella. No se tomaba la derrota demasiado en serio. La hija de Andrómeda no era la mejor estudiante entre los futuros héroes que fueron entrenados en el ministerio, pero era trabajadora, siempre tratando de mejorar para tener éxito en sus evaluaciones. También estaba entusiasmada y de buen humor, lista para reír después de un duro día de trabajo, algo de lo que Lily realmente podría beneficiarse. Lily siempre tuvo un buen sentido del humor, que compartió con su hijo a medida que crecía, pero era difícil usarlo cuando Harry estaba lejos. Esta noche, sin embargo, ella lo vería. Fueron el 31 de octubre de 1992. Y Harry había obtenido una autorización para acompañarla a Godric's Hollow una vez más este año, a pesar de la detención que recibió durante su primera semana por romperle la nariz a otro estudiante. Una joven que pronto será Ore, especificó Lily. Estoy bastante segura de que le gustará la historia. Si alguna vez logro convertirme en un Ore, respondió Tonks mientras salían de la sala de entrenamiento. Era uno de los muchos que los aprendices de Ore podían usar para entrenar. Esto fue lo que Lily y Tonks acaban de hacer. Tendrás éxito, Tonks, Lily trató de tranquilizarla y animarla al mismo tiempo. Sí, sí. Tendré éxito. Eso es lo que mi madre dice todo el tiempo. Por favor, Lily. Eres mi amigo. No necesito una segunda madre. No estaba tratando de serlo, Tonks. Solo te estoy diciendo lo que pienso. Gracias. Pero por ahora, creo que iré y me compraré una cerveza de mantequilla. ¿Quieres compartir uno? No esta noche, Tonks. Sabes que tengo algo que ver con mi hijo. Está bien. Si alguna vez necesitas algo de compañía después de eso, sabes cómo unirte a mí, Lily. Sí, gracias. Se separaron después de eso.
Tonks tenía algunos papeles administrativos que llenar antes de irse. Lily no podía esperar a ver a Harry. Eran tarde en la tarde y ella ya tenía miedo de llegar tarde. Solo tuvo tiempo suficiente para ir a casa y cambiarse antes de dirigirse a Hogwarts. Usó la Red Flu para llegar a casa. La calentó. También la habían rociado con un poco de agua durante su práctica con Tonks. Sin embargo, también la ensució. Se dirigió a la ducha en el momento en que llegó a su sala de estar. Lily se desabrochó la cola de caballo cuando entró al baño. Había adquirido la costumbre de arreglarse el cabello en uno cuando tenía que hacer un entrenamiento práctico, lo que sucedía con más frecuencia a medida que pasaban los días. Siempre tuvo el pelo muy largo, y prefería mantenerlo libre, cayendo tanto sobre su espalda como por delante de cada uno de sus hombros, pero no era muy práctico cuando llegaba el momento de luchar. Esta noche, ella no pelearía. Ella solo pasaría un tiempo con su hijo. La ducha le hizo bien. Había estado ocupada durante todo el día, entrenando, trabajando, estudiando. Probablemente fue algo bueno. Mantuvo su mente ocupada. Este día del año siempre fue muy difícil. Esta mañana, como todos los años anteriores, se había despertado después de soñar con la noche en que murió su esposo. Al menos, tenía tantas cosas que hacer hoy que le quedó poco tiempo para pensar en ello. Pero ahora que el día había terminado, sus recuerdos volvieron a atormentar su mente. Dejó caer el agua caliente sobre su cabeza, corriendo por su cabello que caía frente a sus ojos. James. Recordó el día en que había aceptado por primera vez tener una cita con él. Fue durante el primer mes de su 7º año. Ambos habían sido nombrados Head Boy y Head Girl. Lily se había sorprendido mucho al descubrir que James Potter recibió ese título, a pesar de que había cambiado durante su 6º año, volviéndose más maduro. Cuando le pidió que saliera con él solo una semana después de que regresaran a Hogwarts, ella finalmente dijo que sí. Su cita fue muy bien. Podía ver que todavía quedaba algo del chico inmaduro que había conocido en su primer año a bordo del expreso de Hogwarts, pero también podía decir que había cambiado y que también estaba haciendo esfuerzos para cambiar aún más. Para ella. La conmovió más de lo que podía imaginar. Habían tenido otra cita el fin de semana siguiente, y luego nuevamente el fin de semana siguiente. Y el día de Halloween, en 1977, ella y James comenzaron oficialmente su relación, lo que llevaría a su matrimonio y a su hijo más tarde. Esto fue lo que hizo que el día de Halloween fuera tan difícil para Lily. No solo fue el día en que perdió a su esposo, sino que también fue el día en que comenzó a salir oficialmente con él. Durante 4 años, estuvieron juntos. Lily deseaba que hubiera durado más. Deseaba que James madurara antes, o que aceptara salir con él antes, incluso cuando todavía se comportaba como un idiota. Aunque todavía desaprobaba lo que hacía en ese entonces, entendió con los años que una de las razones por las que lo hacía era para llamar su atención. Fue estúpido, e hizo que la gente sufriera por esto, pero no se comportó de esta manera por pura maldad u odio. James siempre había sido alguien bueno. Simplemente no lo mostró, o la gente no lo vio, escondido detrás de su comportamiento arrogante. Permaneció bajo la ducha durante bastante tiempo, reflexionando sobre el pasado. Derramó algunas lágrimas, que se perdieron en el torrente de agua que caía sobre ella. Y luego salió de la ducha, se puso un conjunto de ropa limpia para la ocasión. Cuando se sintió lista, se apareció. Lily llegó a las afueras de Hogsmeade. Y al igual que el año pasado, el pueblo estaba en medio de grandes celebraciones por Halloween. Visitantes de todo el mundo mágico se reunieron en uno de los pocos lugares donde podían celebrar libremente este día. Mientras Lily caminaba por las calles del pueblo, vio vampiros y otras criaturas que generalmente permanecían en la oscuridad deambulando inocentemente por las calles. Este era su día tanto como lo era el día de los magos y las brujas. Los esqueletos estaban montando espectáculos por todo el pueblo, con una pequeña multitud reunida para mirarlos. Incluso había algunos fantasmas deambulando. Los murciélagos volaban por todas partes, y enormes linternas hechas de calabazas reales se cernían sobre las calles y casas por todas partes.
Lily pensó con nostalgia en cómo disfrutaba esas visitas a Hogsmeade cuando era estudiante. Ella y sus amigos iban a los 3 Boomsticks a beber una cerveza de mantequilla, o visitaban a Honeydukes para comprar tantos dulces como pudieran, o echaban un vistazo a la cabaña de los gritos y escuchaban los terribles sonidos que salían de ella. Solo después de que ella y James comenzaran a salir, él le diría que, de hecho, fue Remus quien hizo los ruidos cuando se transformó en un hombre lobo. Saber cómo seguía siendo amigo de Remus incluso después de saber quién era e incluso ayudarlo a superar sus dificultades había hecho que Lily se diera cuenta de lo poco que sabía sobre James en ese entonces, y su amor por él solo aumentó después. Observó las festividades mientras viajaba por el pueblo. También recordó las grandes fiestas que ocurrían en Hogwarts por la noche. Estaba triste por privar a Harry de eso. Casi deseaba que su solicitud de este año de acompañarla a Godric's Hollow hubiera sido rechazada debido al altercado entre él y Malfoy. Se había ganado una semana entera de detención por esto, aunque no era el único. Todos los equipos de Slytherin y Gryffindor ganaron el mismo castigo, además de perder 50 puntos para sus respectivas casas. A los equipos también se les prohibió usar el campo de Quidditch para practicar durante las 2 semanas siguientes. Sabiendo cómo estaba James cuando se le privó del derecho a jugar Quidditch, Lily no tuvo dificultades para imaginar cómo ambos equipos se sentirían castigados solo por esta última sanción. Deseaba poder llevar a Harry a Hogsmeade después de que fueran a Godric's Hollow, al menos darle algo de alegría y buen rato en este día, pero las condiciones para que dejara Hogwarts por la noche eran muy claras, y Lily no debía llevarlo a ningún otro lugar que no fuera Godric's Hollow. De todos modos, Hogsmeade estaba prohibido para los estudiantes de tercer año. Lily siguió el camino que conducía desde el pueblo hasta el castillo. Sabía que en algún lugar detrás de ella, debía haber dejado a Tonks, quien probablemente estaba ocupado bebiendo cerveza de mantequilla en las 3 escobas, como dijo que lo haría. Pero Lily no tenía el corazón para esto hoy. Para Halloween, temía que siempre fuera lo mismo. Pasaba el día pensando en James, y eso era todo. Lumos. Su varita arrojaba una luz poderosa, lo suficientemente fuerte como para iluminar el camino frente a ella. Siguió caminando, sus pensamientos vagaban hacia el recuerdo de un carruaje que la llevó por este camino al comienzo de su 7º año. Había compartido este carruaje con James y sus amigos, Remus, Sirius y Peter, junto con otra de sus propias amigas, Mary. Poco sabía ella que solo unos años después, uno de ellos resultaría ser un traidor. Todavía no estaba saliendo con James, pero había llegado a apreciarlo lo suficiente como para estar en el mismo carruaje que él. Lily sintió que una sola lágrima salía de su ojo izquierdo. Se lo limpió inmediatamente con la manga de su bata. Se acercaba a las puertas del castillo y podía adivinar cómo tanto los estudiantes como los profesores festejaban detrás de esos muros, celebraciones de las que estaba privando a su hijo. Deseaba que tuviera una infancia más normal, sin ser marcado como el niño que vivió, el niño cuyo padre murió tratando de protegerlo cuando solo tenía 1 año. Esperó a las puertas. Ya estaba completamente oscuro. Esperaba que su hijo no llegara tarde debido a un troll como el año pasado. Este nuevo año ya estaba marcado por el desprendimiento del vagón en el que estaba cuando el expreso de Hogwarts viajó a Hogwarts, y Lily consideró que ya era más que suficiente para este año. Su hijo tuvo suerte de haber escapado de la detención en ese entonces. Dumbledore y los otros profesores llegaron a la conclusión de que era inútil culpar a los estudiantes por venir a Hogwarts volando en escobas dadas las circunstancias, a pesar de que una docena de muggles pensaron que vieron algo parecido a escobas voladoras debido a sus acciones. Todos habían tenido suerte. Aún así, pensó que no era nada comparado con los problemas del año pasado hasta ahora. Un vagón separado del expreso de Hogwarts no era nada en comparación con luchar contra un troll, un palo de escoba maldito, Hagrid criando un dragón en su cabaña y enfrentándose al propio Voldemort. Su pelea todavía le daba pesadillas de vez en cuando. Solo había una cosa buena que había salido del encuentro de Harry con el troll, su amistad con Hermione. Lily se había preguntado por un momento si no había algo más entre su hijo y la niña. Pero después de que Hermione pasó una semana en su casa durante el verano, tuvo que reconocer que lo que fuera que hubiera entre su hijo y la niña, no iba más allá de la amistad,
por ahora. Harry solo tenía 12 años, después de todo. Tener una novia probablemente no estaba en su lista de prioridades. Personalmente, a Lily le gustaba mucho Hermione. Parecía mucho más seria que Ronald Weasley, y probablemente tuvo una mejor influencia en su hijo que su amigo pelirrojo. También podía entender a Harry de una manera que Ronald nunca pudo, considerando que tanto Harry como Hermione crecieron entre muggles durante años y con poco contacto con el mundo mágico antes de llegar a Hogwarts. Hermione parecía una muy buena amiga para su hijo, y esperaba que siguiera siendo así. Parecía que un troll que invadía los pasillos de Hogwarts finalmente no era parte de las festividades de este año, ya que Lily pronto vio dos siluetas que venían hacia ella desde el otro lado de las puertas. Uno era muy alto y grande, sosteniendo una gran linterna sobre su cabeza. Era imposible confundir a Hagrid con otra persona. La persona más pequeña que caminaba a su lado era sin duda Harry, lo que solo se confirmó cuando llegaron a las puertas. «Hola, Lily. Es bueno verte aquí», le dijo la voz del medio gigante cuando se acercaron a los límites de la escuela. «Hola, Hagrid. Es un placer verte», respondió, pero miraba a su hijo todo el tiempo. Hagrid abrió las puertas y Harry se acercó a ella. Ella lo abrazó, poniéndose de rodillas para hacer eso, aunque sintió que este tiempo pronto llegaría a su fin. Harry estaba creciendo, después de todo. «No lo olvides», dijo Hagrid, «debes estar de vuelta aquí a medianoche». «Sí, Hagrid. Volveremos. Feliz Halloween». Hagrid asintió, sus ojos comunicaban lo que no se atrevía a decir, que lo sentía por James. Lily asintió en reconocimiento, agradeciéndole en silencio, luego giró los talones y comenzó a caminar por el sendero con Harry. «Entonces, ¿no hay troll este año?», preguntó, tratando de estar alegre. «No, mamá. Creo que este Halloween va a ser normal. Eso espero. De todos modos, no estaremos allí, así que no hay nada de qué preocuparse si los vampiros invaden repentinamente el castillo. O si una de las calabazas gigantes de Hagrid explota en la cara de todos». Eso logró hacerla reír un poco. Harry le había contado en sus cartas cómo Hagrid hacía que las calabazas crecieran hasta el tamaño de su propia cabaña con un encantamiento de congestión. «Esperemos que tu amigo Seamus no intente convertirlos de naranja a verde», agregó, lo que provocó pequeñas risas de ambos. Fue entonces cuando escuchó algo a su izquierda. Lily se detuvo y levantó su varita para iluminar la hilera de árboles que se encontraban a este lado del camino. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó su hijo. Lily estaba segura de que había oído algo, y también había visto algo. Un movimiento, como una sombra que se mueve hacia el bosque. Pensé que tal vez se estaba volviendo paranoica en Hogwarts después de los eventos del año pasado. Olvídalo. Debe ser mi imaginación. Pero creo que estamos lo suficientemente lejos como para aparecernos. ¿Estás listo? Harry la agarró del brazo y Lily los transfirió en segundos al cementerio de Godric's Hollow. Filas de lápidas se alzaban delante de ellos. Se habían aparecido justo en el mismo lugar que el año pasado. «¿Estás bien, querida?», Lily le preguntó a su hijo, asegurándose de que estuviera bien después de la aparición. «Sí, mamá», dijo, jadeando un poco. Ella lo condujo al lugar donde iban todos los años. La tumba de James permaneció igual a lo largo de los años. Ya había algunas flores allí. Lentamente, Lily hizo aparecer otro ramo. Lo diseñó lo más lentamente que pudo, pensando en James todo el tiempo. Pareció llevar una eternidad, pero resultó en un complejo mosaico de flores de todos los colores que cubría toda la tumba, hasta donde estaba escrito el nombre de su esposo. James Potter, nacido el 27 de marzo de 1960, fallecido el 31 de octubre de 1981. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ella misma lo hizo escribir después de los funerales. Ocurrieron más de un mes después de la muerte de su esposo, después de que ella recuperó suficientes fuerzas en el ala del hospital de Hogwarts, y después de que Sirius finalmente fuera liberado de Azkaban. Ella estaba presente, sosteniendo a Harry en sus brazos. Sirius y Remus también estaban allí, junto con Dumbledore, varios maestros de Hogwarts,
incluidos Minerva McGonagall y Horace Slughorn, y la mayoría de los miembros de la Orden del Fénix que sobrevivieron a la guerra. También estaban presentes Millicent Bagnold, la entonces ministra de Magia, y muchos representantes del ministerio, como Cornelius Fudge, quien entonces estaba al frente del Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicas, Bartemius Crouch, al frente del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Vinieron muchas personas que habían conocido a James y Lily durante su beca o después, amigos tanto viejos como nuevos, conocidos simples y perfectos extraños que solo querían presentar sus respetos. También había periodistas, por supuesto, tomando todas las fotos que podían de Lily y su hijo, y que los cazarían durante los 2 años que seguirían hasta que Lily finalmente decidiera regresar y vivir en el mundo de los muggles. Se dijo mucho y se hizo poco. En su mayoría, el cuerpo de James fue enterrado. Lily había luchado por mantenerse de pie durante toda la ceremonia. Solo el hecho de que sostuviera a Harry en sus brazos evitó que se desmoronara. Después de que todos se fueron, y los demás se aseguraron de que tuviera un momento a solas frente a la tumba de su esposo, escribió la oración debajo de su nombre. James había dado su vida por Lily y por su hijo. Mientras ella estuviera viva, y que Harry estuviera vivo, pensó que James viviría a través de ellos, de ahí la razón por la que escribió eso. James había engañado a la muerte al salvarlos. Al menos, eso es lo que se dijo a sí misma en ese entonces. Hoy, a veces, era difícil convencerse de eso. Tenía a su hijo, que cada día que pasaba se parecía un poco más a su difunto padre. Lo único que Harry compartía físicamente con ella eran sus ojos, del mismo verde que los de ella. Estaba orgullosa de su hijo, orgullosa de en quien se convirtió Harry, a pesar de que la hacía preocuparse tanto que a veces pensaba que algún día la mataría. Pero ya no sentía que James hubiera derrotado a la muerte. Se sacrificó y, a veces, ella deseaba ser ella quien muriera en su lugar. Harry le recordó que tenía un hijo que no llegó a conocer a su padre, que no tuvo la oportunidad de crecer con él. James estaba muerto y nada lo traería de vuelta. Mamá. La voz de su hijo resonó a su lado. Sintió que su mano se deslizaba entre la de ella. Lo agarró mientras cerraba los ojos y dejaba caer las lágrimas. Harry era el único que podía ofrecerle algo de consuelo en esos días, y ella se odiaba a sí misma por arrastrarlo a esto. Debería estar de fiesta con sus amigos en el gran comedor en este momento, disfrutando de las festividades de Halloween, sin hacer compañía a su madre en el peor día de su vida. Y, sin embargo, allí estaba, y ella no podía hacer nada más que tomar el consuelo que él podía ofrecerle. No sabía cuánto tiempo permanecieron allí, pero después de un momento sintió que no tenía más lágrimas que derramar. Los secó y los lavó, y llevó a su hijo a la aldea para que pudieran comer algo. Como era la noche de Halloween, nadie miró extrañamente a una madre que caminaba con su hijo por las calles, vestida de magos. Es posible que les haya parecido extraño que Harry no tuviera una bolsa o un caldero de plástico para recolectar barras de chocolate y dulces, pero Lily dudaba que la gente prestara atención real a ese detalle. Ella y Harry terminaron comiendo hamburguesas en un banco del parque, afuera. Entonces, dime, ¿cómo se ve tu temporada de Quidditch este año?, le preguntó a su hijo, tratando de pensar en algo más que en James. No estoy seguro. Los Slytherin tienen escobas nuevas. Lucius Malfoy compró una Nimbus 2001 a cada uno de sus jugadores para que Draco pudiera ingresar al equipo. Lucius Malfoy. Uno de los antiguos sirvientes de Voldemort, que logró no ser enviado a Azkaban jurando que estaba bajo la maldición Imperius, y ciertamente distribuyendo parte de su oro a aquellos que luego se convirtieron en sus amigos después de la caída de su amo. No te preocupes demasiado por eso. Si Draco Malfoy necesitaba a su padre para convertirse en buscador, no será rival para ti cuando juegues contra él, dijo. Quizás. Harry no parecía convencido por su razonamiento. Solo que todos los demás jugadores tienen escobas que superan con creces a las nuestras. Fred y George espiaron el entrenamiento de los Slytherins, y dicen que son tan rápidos que apenas pueden verlos moverse sobre el campo. El palo de escoba no hace al jugador, Harry. Si tu equipo juega tan bien como lo hizo la última vez, todas las probabilidades están de tu lado. Harry asintió.
Luego la miró más directamente. Lo siento, mamá. Quiero decir, sobre lo que sucedió durante el primer fin de semana. Solo estaba tratando de defender a tu amigo, completó. Ella ya sabía todo sobre lo que sucedió. McGonagall le contó todo, y Harry también le había contado cómo sucedieron las cosas en una carta. Mientras lo leía, se preguntó por un momento si fue su hijo o su difunto esposo quien hizo esto. Romperle la nariz a alguien por llamar sangre sucia a una chica era más del estilo de James que del de Harry. Al mismo tiempo, habiendo sido el blanco de ese insulto en particular, podía entender la reacción de su hijo, tanto como la desaprobaba. Mira, Harry, dijo. Está en el pasado. Se ha hecho. Han sido castigados, todos ustedes, por lo que hicieron ese día. Simplemente no espero que repitas esto. La próxima vez, no solo será detención para ti. Ese tipo de violencia puede sacarte de la escuela. Y esto es solo una palabra, de todos modos. Lo mejor que se puede hacer en esos casos es tratar de ignorar a estas personas. La única razón por la que lo usan es solo porque los hace sentir superiores, cuando en realidad se entierran profundamente en el suelo al decirlo. Escuché que Voldemort estaba apuntando a personas como tú y Hermione durante la última guerra, dijo Harry. Lily suspiró. Es verdad. Las palabras pueden doler. Pero no evitarás que Malfoy los use golpeándolo en la cara cada vez que los pronuncie. Ya te lo dije, no quiero que eso vuelva a suceder. Era firme pero trataba de hablar de la manera más amable que podía. Y de alguna manera, esperaba que la lección que recibió Malfoy lo hiciera pensar 2 veces antes de llamar a otro estudiante sangre sucia. Lo prometo, dijo Harry. Para Lily, fue suficiente. El accidente ya tenía 2 meses y sería inútil pensar en él. De todos modos, por lo que sabía de Hermione, podía manejarse sola. La velada transcurrió bastante bien. Probablemente debería haber traído a Harry de regreso a Hogwarts antes, pero apreciaba los momentos que pasó con él ese día. Le ayudó a superarlo. Eran más de las 11:30 cuando finalmente se aparecieron en el camino que conducía de Hogsmeade al castillo. La noche había sido buena. No había sucedido nada horrible. Lily sintió que finalmente, este año no tendría eventos para su hijo. Tan sin incidentes como podría ser, en cualquier caso. Llegaron frente a las puertas. Lily esperaba que Hagrid estuviera allí, ya esperando. Eso fue lo que sucedió el año pasado. Hagrid había estado esperando durante media hora hasta que finalmente llegaron. Esta vez, sin embargo, Hagrid no estaba a la vista, ni nadie más los estaba esperando. Lily golpeó las puertas para anunciar su presencia. Esperaron, pero nadie vino. Lily volvió a sonar. Después de 15 minutos, nadie había llegado todavía. ¿Qué está pasando?, preguntó Harry. Lily deseaba poder decirlo. Eso no era normal. Alguien vendrá pronto. ¿Tú crees? Su hijo no era un idiota. Debería haber pensado mejor que creer que tal mentira sería suficiente para él. Tal vez se hayan retrasado, o Hagrid esté ocupado con otra cosa. Quizás, concedió Harry. Fue solo alrededor de la medianoche, cuando tanto Lily como su hijo comenzaron a encontrar el aire demasiado frío, que Hagrid finalmente vino, corriendo. Lily. Harry. Por el dragón, estás aquí y a salvo. Hemos estado esperando durante más de media hora, dijo Lily, sin tratar de ocultar la impaciencia en su voz. Lo siento. Hagrid jadeaba y sus ojos miraban a todas partes muy rápidamente. Harry, tienes que venir conmigo, rápido. Todos los demás estudiantes ya están en sus dormitorios. Hagrid, ¿qué está pasando?, preguntó Harry. Lily quería hacer la misma pregunta. Hagrid realmente parecía entrar en pánico, y no pensó que fuera solo porque llegaba tarde. Mira, tus amigos en la torre de Gryffindor deberían poder explicártelo. Debes venir conmigo, rápido. Hagrid. Lily se colocó entre el medio gigante y su hijo. ¿Qué está pasando? Hagrid la miró. Finalmente, cedió. Algo terrible sucedió durante la fiesta de Halloween. Severus IV.
Esperó pacientemente al amparo de los árboles. Sevires eligió el lugar correcto para permanecer oculto. Sus túnicas oscuras lo ocultaban perfectamente entre la vegetación por la noche. La oscuridad lo envolvía, al igual que en las mazmorras donde daba sus lecciones. Estaba acostumbrado a estar en silencio, y ahora mismo hizo un gran uso de ese talento. Entonces apareció una luz en el camino. Sevires se puso en cuclillas para asegurarse de que ella no lo viera. Pronto apareció a la vista, y a pesar de la oscuridad circundante, su varita produjo suficiente luz, incluso desde lejos, para que Sevires distinguiera su rostro. La última vez que la vio fue hace casi un año. Había entrado en su oficina después del primer partido de Quidditch de su hijo. De hecho, ella entró en él mientras él no estaba allí y lo esperó. Y amenazó con deshacerse de él si alguna vez intentaba algo contra su hijo. Había sido la primera vez en 10 años desde que la vio. Ahora aquí estaba ella, en ese camino que los estudiantes usaban para llegar a Hogwarts a principios de año. Era tan hermosa como siempre. Su cabello rojo oscuro caía tanto sobre sus hombros como sobre su espalda, e incluso podía distinguir sus ojos verdes en la completa oscuridad que la rodeaba. La miró pasar junto a él, escondido como estaba entre los árboles junto al camino. Su corazón latía frenéticamente. Había querido verla después de los eventos de mayo, cuando se enfrentó al Señor Oscuro una vez más y salió de allí con vida. Solo que siempre estaba con su hijo. Sevires no quería ver a Harry Potter. Su hijo simplemente arruinaría cualquier intento de conversación que intentara con ella. Ella se quedó a su lado durante días. Y Sevires los dejó solos. Ahora esperaba frente a las puertas de la escuela, esperando que llegara su hijo. La luz reverberaba en su cabello rojo. Sevires esperó con ella, sin apartar los ojos de ella. Luego, una forma grande que era Hagrid y una más pequeña que era Potter llegaron a las puertas desde el otro lado, los terrenos de la escuela, y las puertas se abrieron. Hola, Lily. Es bueno verte aquí, dijo Hagrid. Hola, Hagrid. Es un placer verte, respondió amablemente. Esa fue la amabilidad que ella le mostró una vez, hace mucho tiempo, antes de que cometiera lo irreparable. Había querido tantas veces retractarse de las palabras que dijo ese día. Tal vez las cosas podrían haber sido diferentes entre ellos si no hubiera dicho la palabra, la misma que Draco Malfoy usó contra Granger hace 2 meses. Por eso no se opuso a la detención colectiva que McGonagall impuso. Y es por eso que reprendió a Malfoy, como nunca antes lo había hecho, para que fuera cauteloso sobre cómo, cuándo y con quién usaba ese tipo de palabras. Tal vez de esta manera Malfoy no cometería el mismo error que una vez cometió, y terminaría mirando a la mujer que amaba, abrazando la viva imagen de su peor enemigo. No lo olviden, les dijo Hagrid. Deben estar de vuelta aquí a medianoche. Sí, Hagrid. Volveremos. Feliz Halloween, le deseó Lily. Una parte de Snape envidiaba a Hagrid en este mismo momento, algo totalmente estúpido, por haber sido amable con Lily Evans. Otra parte de él estaba furiosa, especialmente cuando la vio caminar junto a Potter en la pista. Entonces, ¿no hay Troll este año?, le preguntó Lily a su hijo. No, mamá. Creo que este Halloween va a ser normal. El niño se parecía tanto a su padre que hizo que Sevires se sintiera disgustado al escucharlo llamar a Lily de esta manera. Eso espero. De todos modos, no estaremos allí, así que no hay nada de qué preocuparse si los vampiros invaden repentinamente el castillo. O si una de las calabazas gigantes de Hagrid explota en la cara de todos. Lily se rió de esto. Sevires no pudo evitar sonreír ante esta vista. Esperemos que tu amigo Seamus no intente convertirlos de naranja a verde, declaró. Ambos se rieron ahora. Sevires hizo un pequeño movimiento. Una rama crujió bajo sus pies. Se congeló cuando Lily se volvió en su dirección y levantó su varita, la luz que producía apuntaba hacia él. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Potter. Lily, mientras tanto, siguió escudriñando el bosque, pero no se movió. El corazón de Sevires latía muy rápido. Ella no debía encontrarlo. Estaba bien escondido. Tal vez ella no lo vería. Pensé que... Olvídalo. Debe ser mi imaginación.
pero creo que estamos lo suficientemente lejos como para aparecernos. ¿Estás listo? Ella dijo las palabras, su hijo vino a su lado y ambos desaparecieron en un fuerte crujido. Sevirus sabía a dónde iban. Lily siempre tuvo un corazón demasiado bueno. James Potter no merecía el amor que ella le tenía. No más de lo que hizo Sevirus. Supuso que podía considerarse afortunado de haber sido su amigo durante tantos años en Hogwarts y antes. La maestra de pociones permaneció allí, agachada, inmóvil, temerosa hasta cierto punto de que Lily Evans pudiera reaparecer para revisar una vez más el área, pero no lo hizo. Luego esperó a que pasara el tiempo suficiente para estar seguro de que Hagrid también estaría lejos. Luego salió de su escondite, se dirigió a las puertas, las abrió y comenzó la caminata que lo llevaría de regreso al castillo, cerrando las puertas nuevamente detrás de él con un solo movimiento de su varita. No se cruzó con nadie en su viaje de regreso al castillo, por lo que se alegró. Todos los niños probablemente estaban festejando Halloween en este mismo momento. Sevirus llegaría un poco tarde a esta fiesta, pero no le importaba. Estas frivolidades eran secundarias para él. El poder y la justicia eran todo lo que importaba, y solo disfrutaba cuando ayudaba a hacer justicia, o cuando podía ganar más poder. La justicia, a sus ojos, ocurría cuando alguien recibía exactamente lo que merecía. Y, lamentablemente, el mundo era tan injusto que rara vez sucedía. James Potter fue el ejemplo mismo de esto. Arrogante, impertinente, perezoso, rompiendo las reglas en cada oportunidad que tenía, recibió las mejores calificaciones en todos sus exámenes, fue nombrado head boy cuando ni siquiera era prefecto, salió y se casó con Lily Evans, una mujer que definitivamente nunca mereció, y murió de tal manera que todos lo consideraban un héroe, cuando era todo menos uno. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, en el camino del Señor Oscuro, y el Señor Oscuro lo mató porque era una molestia. Tuvo que dárselo a James Potter, sin embargo, tenía talento. Nadie podía negarlo. Pero su hijo, Harry Potter, solo compartía los defectos de su padre. Recibió fama y celebridad cuando nunca hizo nada para ganarla, y se benefició de ella y la usó en todo momento, obteniendo un pase cuando rompió las reglas o puso en peligro a otra persona, como cuando se enfrentó a ese troll en Halloween. A Sevirus no le sorprendería que se uniera a la señorita Granger y atrajera al troll en su dirección solo para interpretar el papel de héroe, como le encantaba a su padre. Tal vez tenía un ojo puesto en la chica y esperaba que se enamorara de él. Si ese fue el caso, tuvo éxito. Hermione Granger y Harry Potter pasaban mucho tiempo juntos, y Sevirus estaba más que al tanto de los rumores que circulaban sobre ellos. La chica parecía demasiado intelectual para el amor, pero Potter ganó su amistad ese día, que ya era demasiado. Supuso que una chica que se contentaba con aprender el contenido completo de sus libros era fácil de manipular al final del día. El hecho de que sus padres fueran muggles ciertamente no ayudó. Mientras caminaba por los terrenos y hacia el vestíbulo de entrada, Sevirus pensó en cómo Lily se puso de pie desde su primer día en Hogwarts. Ella se destacó incluso antes. De hecho, pudo usar magia sin una varita, mucho antes de saber qué era, mucho antes de que fuera aceptada en Hogwarts. Fue la mejor estudiante desde su primer año, pero no albergaba ningún sentimiento de superioridad por eso. Ella era la bondad misma, siempre dispuesta a ayudar a cualquiera, incluso a aquellos que no lo merecían. Sevirus a veces se había preguntado si realmente era hija de muggles. Buscó en algún momento para ver si tal vez sus padres no eran los que decían ser. Pero pronto se hizo obvio, y Sevirus tuvo que admitir, después de excluir todas las demás posibilidades, que el señor y la señora Evans eran de hecho los padres de Lily, y que ninguno de ellos tenía una pizca de magia en la sangre, y que ninguno de los parientes de Lily era mágico. Nació de muggles de principio a fin. Dejó de lado esos pensamientos cuando entró en el gran comedor y luego se dirigió a la mesa del personal del gran comedor. Las decoraciones llenaron el lugar. Todos los estudiantes hablaban con entusiasmo entre ellos y comían como cerdos, incluso los Slytherin. El propio Malfoy se divirtió. Sevirus a veces se sentía decepcionado por su alumno. El hecho de que dejara que Potter lo golpeara en la cara era imperdonable.
El niño debe dejar de depender de los demás, especialmente de esos montones de músculos que lo seguían a todas partes, para protegerlo. Severus se sentó en la mesa del personal junto al idiota que Dumbledore eligió como profesor de defensa contra las artes oscuras. Habría tomado el puesto en cualquier momento, pero Dumbledore no se lo permitiría. En cambio, obtuvieron un imbécil. Incluso Quirrell era mejor. La fiesta de Halloween fue un evento aburrido para Severus. Vio a los esqueletos realizar su espectáculo, que probablemente fue la parte menos aburrida de la noche. Esta era buena magia, aunque podía pensar en muchas otras formas más útiles de realizarla. Severus estaba ansioso porque terminara la fiesta para poder volver a sus mazmorras y corregir las copias de la tarea de sus alumnos. Tal vez encontraría algunos buenos en las pilas que esperaban en su escritorio. Dumbledore puso fin a la fiesta, mucho más tarde de lo que a Severus le hubiera gustado. Sin embargo, cuando la multitud de estudiantes salía del gran comedor, el director pidió a sus maestros que se quedaran con él. Tenía que hablar con ellos en la sala de profesores. Dumbledore a menudo hacía esto cuando quería hablar con todos ellos. Así que se dirigieron en esa dirección. Severus permaneció en silencio la mayor parte del camino. Su mente estaba preocupada esa noche, desde que vio a Lily. Ni siquiera quería que otros se dieran cuenta de lo inútiles que podían ser. Sin embargo, nunca llegaron a la sala de profesores. Mucho antes de que llegaran a su destino, un joven estudiante de Hufflepuff corrió hacia ellos, sin aliento. «Profesor Dumbledore. Profesor Dumbledore». «Señor Finch Fletchley», respondió amablemente el director. «¿Qué puedo hacer por usted?» Snape no sabía cómo Dumbledore podía mostrar tanta paciencia con los estudiantes que lo molestaban por razones triviales. Mucho más difícil de entender era cómo uno de los magos más poderosos del mundo podía preguntarle a un niño de 12 años cómo podía ayudarlo, cuando el niño debía estar rogando por la ayuda de Dumbledore. «Es la señora Norris. El gato del señor Filch». Severus puso los ojos en blanco. Ese estúpido chico detuvo a todo el personal de Hogwarts solo porque le tenía miedo al señor Filch y a su gato. Dumbledore no parecía ofendido en lo más mínimo por esta impertinencia. «Sé quién es la señora Norris. ¿Cuál es el problema con ella?» «Ella está muerta». Esta declaración envió una onda de choque a través de los profesores. Incluso Severus se sorprendió. De todo lo que un estudiante podría haber inventado, esto era lo último que esperaba. El gato de Filch muerto. Lo absurdo de esta situación y declaración era simplemente inimaginable. Aún más absurdo era que este estudiante se viera completamente molesto por esto, considerando que este gato les causaba más problemas que cualquier otra cosa. «¿Dónde está ella?» Dumbledore le preguntó al chico, una nueva gravedad en su voz reemplazando su tono tranquilizador. «En el segundo piso», respondió el chico de Hufflepuff muy rápidamente. «Llévanos allí». Finch Fletchley lo hizo. En poco tiempo, estaban en la segunda inundación. A medida que se acercaban a su destino, Severus notó que una gran multitud se había reunido alrededor de un punto de convergencia entre 3 corredores. Estimó que al menos 100 estudiantes tenían que estar presentes. Sin embargo, tenían suficiente cerebro para darles paso libre cuando se dieron cuenta de que su director junto con la mayoría de los profesores de la escuela habían llegado. La escena que se les ofreció fue lamentable. El Squib que actuaba como cuidador de la escuela estaba de rodillas, llorando. Justo encima de su cabeza, su gato colgaba de la cola de una antorcha. Había agua por todas partes en el suelo. Pero lo que atrajo la atención de Severus fue la escritura roja brillante sobre el gato. «La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado». Severus sintió que el aire salía de sus pulmones. Esto debe ser una especie de broma de mal gusto. Un par de estudiantes que escribieron palabras con pintura roja en la pared y pegaron el gato de Filch debajo solo para reír y asustar a todos. Lamentablemente, Severus sabía de algunos estudiantes dentro de Slytherin que eran capaces de hacer tales bromas, aunque eso también podría haber sido hecho por estudiantes de otra casa. Ese era el tipo de chistes malos que personas como James Potter podrían haber hecho cuando estaban en Hogwarts. Sin embargo,
Severus no pudo ver cómo su hijo podría haber hecho esto, considerando que estaba con Lily esta noche, fuera de los terrenos de la escuela. Tendría que verificar si Potter estaba realmente en Godric's Hollow. Quizás lo hizo antes de irse. Después de todo, la fiesta de Halloween comenzó temprano y esta escritura podría haberse hecho hace horas. Aún así, algo le decía a Severus que esto no era una broma inocente. Dumbledore parecía tener la misma opinión mientras separaba al gato inmóvil de la antorcha. Arges, sígueme. Los profesores también. Todos los demás, diríjanse a sus dormitorios de inmediato. No quiero ver a nadie en los pasillos de la escuela. La voz del director se había vuelto autoritaria y nadie se atrevía a cuestionarlo en esos momentos. Severus observó a todos los estudiantes alejarse de la escena, buscando a alguien que tuviera un comportamiento inusual que pudiera traicionar alguna participación o conocimiento en lo que acababa de suceder. Para su sorpresa y vergüenza, el único con un comportamiento sorprendente fue Draco Malfoy, quien parecía emocionado. No puedo esperar a ver a la próxima víctima. Con suerte, será Granger, escuchó a su alumno decir a sus amigos, sin siquiera tratar de susurrar. Cualquiera que prestara atención a su entorno podía oír. Mi oficina está más cerca, director, dijo Lockhart. Justo arriba. Por favor, siéntete libre. Gracias, Gilderoy, dijo Dumbledore, interrumpiendo las palabras del idiota. Fueron allí. Severus ignoró los retratos sonrientes de Lockhart que cubrían todas las paredes que los miraban y agitaban sus manos hacia ellos. Dumbledore y McGonagall comenzaron a examinar al gato después de dejarlo sobre el escritorio. Severus miró por encima de sus hombros. Los ojos del animal estaban inmóviles, al igual que el resto de su cuerpo, helado como el hielo. A partir de ahí, era difícil de decir, pero Severus descubrió que Filch era un poco presuntuoso al derramar tantas lágrimas en la esquina de la oficina. Después de todo, era solo un gato, y Severus sospechaba fuertemente que no estaba muerto. Lockhart se estaba dando la vuelta, diciendo que había conocido casos como este antes, y enumerando a cuántas personas salvó porque llegó justo a tiempo. Severus hizo todo lo posible por ignorarlo. Nunca pensó que pensaría eso, pero extrañaba a Quirrell. Albus Dumbledore finalmente se enderezó. Ella no está muerta, Arges, declaró en voz baja. Todos guardaron silencio. Severus adivinó lo que le sucedió, pero, por supuesto, el Squib no pudo. No está muerto. Pero, ¿por qué es ella todo rígido y congelado?, preguntó el cuidador. Ella ha sido petrificada. Pero ¿cómo? No puedo decirlo. El director se calló. Son ellos. Los estudiantes. Lo hicieron. Estaban encima de ella cuando llegué. Déjame usar los látigos y juro que dentro de unos minutos me contarán toda la historia. Filch ardía de rabia. Severus encontró esto patético. Había formas mucho más eficientes y rápidas de obtener la verdad de los estudiantes que infligir dolor físico. La larga experiencia de Severus le demostró cómo el dolor emocional y mental eran mucho más eficientes para obtener las respuestas que buscaba. Ningún estudiante podría haber hecho esto, respondió Dumbledore. Se necesitaría magia oscura muy avanzada para hacer esto, incluso a un animal. Mi gato ha sido petrificado. Quiero ver algún castigo. Podremos curarla, Arges, respondió Dumbledore suavemente. La profesora Sprout recientemente logró conseguir algunas mandrágoras. Tan pronto como hayan alcanzado su tamaño completo, haré una poción que revivirá a la señora Norris. Lo lograré, declaró Lockhart. Debo haberlo hecho 100 veces. Disculpe, interrumpió Severus al idiota, pero creo que soy el maestro de pociones en esta escuela. No tenía paciencia con Lockhart esta noche. Lo que más le irritaba era que no tenían ni idea de quién le había hecho esto al gato. Y estaba preocupado por el mensaje escrito en el pasillo. Severus es el más capaz de preparar pociones, declaró Dumbledore. Gracias, Gilderoy. Mientras tanto, les pediría a todos que sean cautelosos. Pueden irse todos. Los jefes de casa, quédense conmigo. Hagrid. El director se volvió hacia el guardabosques.
El medio gigante no había dicho nada desde que llegaron al pasillo. Estaba en blanco como una sábana. Es casi medianoche. Creo que podría haber 2 personas esperándote en las puertas. Hagrid pareció recuperar el ánimo. Me voy de inmediato, profesor. Y así eran solo 5, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Filius Flitwick, Pomona Sprout y Severus Snape. Albus, ¿realmente no crees? McGonagall comenzó, pero el director la detuvo de inmediato. Todavía no sé qué creer, Minerva. Pero creo que debemos buscar en el lugar a fondo. Todo el segundo piso, y el primer y tercer piso justo debajo y sobre la escena del asalto. Pero petrificación. No sucedió la última vez, no. No. No en un animal. Severus sabía, como todos los demás jefes de casa, que Albus Dumbledore era el jefe del departamento de transformaciones cuando se abrió la Cámara de los Secretos por última vez. Él fue el único que estuvo presente la última y única vez que sucedió. Eso no significa que este mensaje en la pared sea falso. Severus preguntó de inmediato. Profesor Dumbledore, ¿realmente no cree que la Cámara de los Secretos ha sido reabierta después de casi 50 años? El heredero de Slytherin, quien quiera que sea, ya no está en Hogwarts. Y el monstruo en ese entonces atacaba a los estudiantes nacidos de muggles, no a los animales. Tuvo cuidado de no usar la palabra sangre sucia. A diferencia de Malfoy, él no era un niño y ya no tenía esta excusa para usar esos términos en presencia de las personas equivocadas. Quizás, pero tenemos que considerar todas las posibilidades. Pomona, asegúrate de que las mandrágoras estén bien cuidadas. Los necesitaremos mucho antes de lo que pensamos. Por supuesto, profesor. Pero me temo que no estarán listos antes de fin de año, al final de la primavera. No podemos acelerar su crecimiento, explicó. Soy consciente de esto. Solo asegúrate de que alcancen su tamaño completo. Severus, mientras tanto, asegúrate de que todo esté listo para preparar una poción cuando llegue el momento. Por supuesto, profesor. Ya estaba planeando hacerlo. No era un incompetente. Uno de los relojes de la oficina sonó para recordarles que era medianoche. Me temo que la noche no ha terminado para nosotros. Vamos a buscar en los alrededores del lugar donde se encontró a la señora Norris. Podríamos encontrar algo que indique cómo sucedió esto. Los 5 regresaron al lugar donde se encontró a la señora Norris. Severus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras miraba de nuevo la escritura en la pared. Era realmente posible. Alguien realmente reabrió la Cámara de los Secretos. Un estudiante había muerto la última vez. Instintivamente, Severus pensó en Lily. ¿Qué habría pasado si se hubiera abierto la Cámara de los Secretos mientras ambos estudiaban en Hogwarts? ¿Qué habría hecho? Probablemente le habría rogado que se fuera, que se mantuviera a salvo. Lily habría sido un objetivo principal para lo que sea que la Cámara estuviera escondiendo y quien la comandaba. Pero conociéndola, Severus sabía que ella se habría negado. Lily Evans no estaba huyendo de los problemas. No lo buscó, pero lo enfrentó cuando se enfrentó a él. Pensó en Potter, quien seguramente ya había regresado de Godric's Hollow. El niño estaba a salvo, considerando que era mestizo. No se puede decir lo mismo de algunos de los camaradas. Severus persiguió esta idea de su mente mientras comenzaba a buscar pistas. Quienquiera que le haya hecho esto al gato, ciertamente no involucró a la Cámara de los Secretos. Era solo un espantapájaros que escondía algo más. O eso esperaba.